Bueno, buenos días a todos. No he podido saludar. Bienvenidos. Gracias. Estoy acomodando. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? Empezamos a hablar este año de un libro muy particular, ¿no? Apocalipsis. ¿Y cómo decía Germán? Cielo nuevo, tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Y el domingo pasado habíamos comenzado a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas. Y ¿se acuerdan que yo le había puesto por título al sermón Señor, ábreme los ojos? ¿No? Y hablábamos, ¿de qué hablábamos? De la Revelación de Pablo. revelación. Hablábamos de la revelación, ¿sí? Y había tres cosas, podríamos sacar más, pero había tres cosas que mencionamos que producía la revelación, ¿sí? La revelación producía en nosotros, o traía a nosotros, o manifestaba en nosotros, o nos mostraba a nosotros, buscamos la palabra que más nos parezca, la esperanza. ¿Sí? Lo segundo que veíamos era la herencia que teníamos. Y lo tercero era el poder de la vida que nos habitaba. Ahora también decíamos que estas tres palabras, esperanza, herencia y poder, no eran palabras caprichosas o aisladas que Pablo estaba mencionando, sino que la esperanza me muestra a mí mi destino, la herencia me muestra quién soy y el poder me capacita para vivir conforme a eso. ¿Sí? Eso es un poco lo que habíamos estado viendo el domingo pasado. Hoy vamos a continuar edificándonos en esa dirección, ¿no? El título de hoy es Migrando, entendemos todo lo que es la palabra migrar, ¿no? De la imaginación a la revelación. ¿Saben que muchas cosas imaginamos como cristianos? Amén. Simplemente imaginamos. Pero no tenemos muy en claro todavía, porque necesitamos que esas cosas que están en nuestra imaginación, que tratamos de darle forma, sean reveladas en el Espíritu. ¿Sí? Cuando uno piensa en algo o en alguien, automáticamente viene una imagen a nuestra cabeza, a nuestra mente. Y es ahí donde relacionamos lo que estamos mencionando. Pero la revelación es algo mucho más profundo. ¿Sí? Y habíamos estado, como dije, empezamos a hablar de Apocalipsis, el libro de la revelación, que revela a Cristo. Y Apocalipsis 1:12 encontramos un relato muy particular del apóstol Juan. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ¿sí? Y de repente tiene una visión. Apocalipsis 1, versículo 12 dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Quién era? Jesús. No lo dice, pero está describiendo la figura de Jesús. Dice: su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor.
al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero fíjense un minuto, un detalle pequeño, ¿sí? Si nosotros vemos literalmente lo que él está describiendo, vemos una figura tan extraña. Una persona que le sale una espada de la boca, o sea, cosas muy raras. O sea, fíjense cómo necesitamos verdaderamente interpretación, o sea, revelación por parte del Espíritu de lo que esa figura que Juan estaba viendo realmente está describiendo. ¿Sí? Está representando algo. Dice, pero él poniendo su mano, porque acá empieza a hablar de la figura de Jesús. Dice, él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo. Indudablemente, semejante aparición causó temor en Juan. Era de carne y hueso como nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el primero y el último. Recuerden estas palabras, ¿sí? Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Tremenda declaración de nuestro Señor. Una declaración de poder, una declaración de autoridad, ¿no? Y fíjense que creo que todos en algún momento de nuestras vidas tomamos una decisión por Cristo, ¿verdad? Algún día éramos más chiquitos, más grandes, depende de cada uno. En un cierto momento de nuestra edad nos hablaron del Señor, estuvimos en una reunión, estuvimos en un evento donde escuchamos hablar de Cristo y tomamos una decisión, por eso hoy estamos en este lugar, ¿sí? Y entendimos, o hoy entendemos quizás más profundamente, que a partir de ese día, de ese momento, Cristo habita en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Genial. Bien. Somos portadores de la vida de Cristo y como parte de su iglesia, ¿no? Porque somos su iglesia, ¿no? Somos su cuerpo que lo representa en la tierra. Cristo ascendió a los cielos y ¿quién dejó en representación de él? A la iglesia. Nosotros representamos a Cristo en la iglesia. Somos Cristo en la tierra. Si en el versículo 17 leíamos que Cristo hace una descripción de sí mismo y dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero ahora vivo. Dice, tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Ahora, Jesús dijo de sí mismo, yo soy. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Nadie responda, simplemente preguntémonos, comencemos a abrir nuestra mente, ¿no? ¿Quién es Jesús para nosotros? Mateo 16:15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Estaba con los discípulos, ¿sí? Y había gente que hablaba cosas de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo para ustedes? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta cómo comenzamos a ver la necesidad que tenemos de una revelación de la persona de Cristo? Que no basta con que alguien nos cuente, que no basta con que leamos, que no basta con que escuchemos, sino que es mucho más profundo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ver la realidad de Cristo en nosotros. Lo primero que resalta el versículo 17 que leíamos antes es que Él es el todo. Porque fuera de Él no existe nada. ¿Qué dice? Soy el primero
y el último. ¿De qué? ¿De una fila? No, de toda la creación. Soy el primero y el último de toda la creación. O sea, antes de Cristo no había nada. Y después de Cristo no hay nada. Porque Él es el primero y el último. O sea, atendamos a esta declaración, hermanos. Él es el primero y Él es el último de toda la creación. Y en ese lugar nos encontramos nosotros. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todo, hermanos. Y fuera de Él, nada será reconocido por Dios. Tremendo. Todo ocurre dentro de ese marco regulatorio, hermano. Como decimos, es el principio y es el fin. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Podemos ver que Él tiene toda la autoridad y que todo fue sujetado a Él. ¿Por qué? Porque Cristo tiene todo el poder y la autoridad. Dice que tiene las llaves, ¿sí? Esas llaves nos dieron acceso al cielo, hermanos. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte y su resurrección. Él abrió las puertas del cielo para nosotros. ¿Sí? Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las llaves que nos dieron y nos permiten el acceso directo a Dios, su muerte, su sacrificio en la cruz. No hay vida fuera de Cristo, hermano. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. ¿Cuánto necesitamos esa vida del Espíritu en nosotros? ¿Cuánto necesitamos poder crucificar nuestra carne cada día? Poder morir en esa cruz para poder ser gobernados por la vida del Espíritu. Romanos 8:1. Hoy vamos a leer bastante Biblia, ¿sí? O por lo menos la voy a leer yo. Yo sé que usted en su casa debe leer mucho, pero hoy vamos a continuar leyendo un poco más. Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sin rendirle cuentas a nadie. O sea, yo tengo ganas, a mí me gusta, yo siento. Eso es el alma, es la carne. La carne es el alma, es nuestra alma, que nos lleva a vivir independientes de Dios, ¿sí? Exacto, ¿sí? Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que estamos hablando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, si no estamos sujetos a la vida del Espíritu, todo lo que hagamos para Dios, a Dios no le agrada.
por más bueno que sea, si no estoy bajo el gobierno de Cristo, todo lo que nace de mi alma es carne. Ah, pero es bueno, está bien, pero Dios está diciendo que lo que es nacido de la carne, a Él no le agrada. Pero es bueno, nuevamente. Pero eso es el alma. Y Dios no lo ve como bueno. Debemos vivir bajo el gobierno de Cristo. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta declaración es fuertísima, hermanos. Porque está hablando de cristianos, no está hablando de gente inconversa. Dice: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Qué le dice Jesús? No, yo no lo conozco. Apartados de mí. ¿Y por qué no nos conoce? Porque nosotros no lo conocemos a Él. Pablo decía en Filipenses 3: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo a fin de conocerle. Ayer hablábamos con los hombres, ¿sí? Ese conocer es igual al conocer que habla Génesis, cuando dice que Adán conoció a su mujer. Está hablando de un conocimiento, de una intimidad, ¿sí? De algo profundo, no algo superficial. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho muchas veces, podemos saber mucho de Cristo y no conocerlo. Yo puedo saber mucho de una persona y no conocerla. Entonces podemos tener muchos conocimientos, saber mucho de Cristo, pero no conocerlo. Fíjese, Job 4:42-5 dice: Job fue confrontado por Dios en un momento, ¿sí? Él estaba atravesando una prueba en su vida. Creo que todos más o menos conocemos la historia. Pierde toda su riqueza, pierde toda su familia, le agarra una sarna, una enfermedad en su piel. Pero al final de la historia podemos ver el resultado de esa prueba a la cual él fue sometido. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese ver, ¿de qué habla? Habla de conocimiento de la persona de Cristo. Algo íntimo, algo profundo. No de lo que escucho, no de lo que dijeron o lo que me dijeron, sino de una experiencia personal y continua. Una experiencia personal. El problema es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo entendemos intelectualmente, aquí en nuestra cabeza lo entendemos. Tenemos toda la información, hermanos, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo de quién es verdaderamente Cristo para nosotros. Hay un relato muy particular cuando se encuentra Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un maestro de la ley reconocido en todo Israel, muy importante. Conocía las Escrituras, claro que conocía, y en profundidad, por supuesto. Él era maestro de maestros. O sea, era un hombre con muchísima preparación. Ahora, cuando se encuentra con Jesús, tiene una charla. Algunos habrán visto quizás la serie de Joseph, hermosa serie de la vida de Cristo, y muestra ese relato cuando Jesús se encuentra con Nicodemo de noche, medio a escondidas, a charlar, porque él no quería ser visto. Ahora, esa charla pone de manifiesto la necesidad que tenemos de la revelación del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, la respuesta de Nicodemo, hasta un poco graciosa parece.
¿no? O sea, vos me estás diciendo que tengo que volver a la panza de mi mamá otra vez. O sea, fíjense la relación que él hizo en su mente, ¿no? Tenés que nacer de nuevo, entonces imagino a su mamá embarazada con él adentro. Entonces necesitamos la revelación porque no podemos ver, ni mucho menos interpretar la vida o las escrituras desde la naturaleza humana, desde nuestro propio razonamiento. Solo la revelación o la iluminación de nuestro entendimiento nos permitirá poder tener un entendimiento correcto. Pablo ora, dice que sean alumbrados los ojos del entendimiento para que vean. Para que vean. Ese ver tiene que ver con esa claridad, con esa interpretación correcta, ¿sí? Con esa revelación del Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, podemos ver con claridad. Simplemente puede quedarse en información en nuestra mente todo lo que uno recibe. Ahora, hasta que ese entendimiento no sea iluminado por el Espíritu Santo, esa cantidad de información que poseemos no se revela en nuestras vidas. Por lo tanto, no la podemos vivir, y la interpretación que nosotros vamos a tener, ya sea de la Escritura o de la vida que necesitamos o debemos vivir, va a ser totalmente errónea, porque la estamos razonando desde nuestra propia humanidad, desde nuestra propia naturaleza. ¿Vamos bien hasta ahí? Quisiera que pudiéramos ver por medio de la Escritura, ¿no?, de quién estamos hablando y quién es para nosotros esa persona. Ahora, creo que entonces sería bueno poder definir qué es Cristo y qué no es. Por ahí parece muy simple lo que estoy diciendo. ¿Qué no es? Podríamos hacer una lista muy larga. Yo puse algunas cosas que me parecen importantes, pero lo que no creo, estoy seguro que Cristo no es una prioridad en mi vida. ¿Cómo dice pastor? Cristo no es una prioridad en mi vida. Si nosotros tomamos una hoja y papel, ¿sí?, vamos a hacer los gastos del mes. Entonces, en los gastos del mes, lo más importante lo pongo al principio, que es lo primero que necesito destinarle dinero. Es una prioridad. ¿Sí? Entonces hago una lista de prioridades. Resulta que tuve un percance, se me enfermó un hijo de mucha gravedad, entonces esa primer prioridad que tenía, yo digo, bueno, esto lo voy a dejar para el mes que viene. Haré un esfuerzo el mes que viene, pagaré 2 cuotas juntas. Entonces eso que era prioridad dejó de ser prioridad, pasó a un segundo plano. Cuando Cristo es nuestra prioridad, hermanos, puede en algún momento dejar de serlo. Pero podemos muchas veces pasarlo a un segundo plano, en importancia, en relevancia. Por eso digo que no es una prioridad. Cristo es el todo de nuestra vida. Cristo es el todo, es el marco donde nosotros estamos viviendo, no es una prioridad. Cristo es el todo de nuestra vida, nos atraviesa transversalmente. Es el eje de nuestra vida, es sobre nosotros, sobre lo cual vivimos. Porque, como digo, si es prioridad, dependerá de la importancia que le demos, las ganas que tengamos y las cosas que tengamos que hacer para darle el primer lugar. En realidad no tiene un lugar, Él es el todo de nuestra vida.
No es una filosofía, una manera linda de pensar, ¿no? Que somos todos buenos, nos vamos todos de la mano. No, no es una filosofía de vida, no es una religión. Todos lo decimos, pero muchas veces hay algunas cosas que todavía las estamos viviendo como una religión. Todo depende de lo que imaginemos que es ser religioso. No es un simple amigo. ¿Por qué digo que no es un simple amigo? ¿Cristo es nuestro amigo? Claro que es nuestro amigo. Pero un amigo, y lo veo cada tanto. Me acordé, hoy es el cumpleaños de mi amigo, lo voy a llamar por teléfono para saludarlo. Y el resto de la semana estoy como... Y cada tanto nos juntamos porque él es mi amigo. No es un simple amigo, hermanos. No es un maestro de moral, ¿no? Que me enseña cosas buenas, entonces, sí, la verdad que todo lo que enseña, todo lo que dice la Biblia está muy bueno, ¿eh? La verdad que sí. No es un maestro de moral. No es un recurso de último momento. Cuando no sabemos qué hacer, cuando las papas queman, cuando las cosas no nos salen, cuando vemos que todo está patas arriba, ahí nos doblamos la rodilla, nos ponemos a orar, hacemos cadena de ayuno y oración y nos flagelamos la espalda. Señor, pero ¿qué hiciste todo este tiempo? Hiciste lo que vos quisiste, actuaste como vos te parecía y ahora me venía a decir que no es un recurso de último momento. No es un medicamento, hermano, que lo tomo para estar mejor. ¿Podríamos seguir poniendo? Sí, podríamos seguir poniendo, pero se va a hacer largo. Ahora, pasemos a lo que sí es Cristo. ¿Sí? Lo primero que podemos descubrir en las Escrituras, ¿no? Que Él fue una promesa. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Aunque podemos ver a Cristo en toda la Escritura, de principio a fin. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Cristo era una promesa. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Sí? Él fue una promesa, algo prometido por Dios, que tuvo su cumplimiento. Por eso también decimos que fue un cumplimiento que se encarnó, hermanos. ¿Sí? Lucas 2:8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que el ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en la luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que sean motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que primero fue una promesa, después fue un cumplimiento, una realidad. Él se encarnó. También tenemos en claro que Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que muchos nos hemos quedado con esa parte, hermosa parte. Él es mi Salvador. Qué lindo. ¿Sí? Pero también, aparte de ser nuestro Salvador, por sobre todas las cosas, es nuestro Señor. Y el gran problema que tenemos nosotros en esta época es que no entendemos la implicancia o el significado que tenía la palabra Señor en la época de Jesús. No cualquiera se llamaba Señor en ese tiempo. El César se hacía llamar a sí mismo Señor,
porque se consideraba una divinidad, ¿no? El emperador se consideraba una divinidad, un dios. Él era el Señor. Y Señor tiene que ver con dueño. Los emperadores eran dueños no solamente de sus propias propiedades, sino que eran dueños de todo el reino, porque eran amo y señor y tenía decisión sobre las cosas y las personas. Por eso había tanta persecución sobre la iglesia, porque los cristianos no reconocían al emperador como su señor. Su señor era Cristo. Entonces, ellos lo consideraban como una traición. Romanos 10:9 dice que si confesares, y yo le digo, preste atención a lo que estamos leyendo. ¿Sí? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? O sea, si yo puedo reconocer que Cristo es mi Señor, porque dice, si confesares con tu boca un reconocimiento que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es importante poder ver a Cristo como nuestro Señor. Y sí que es importante. Sí que es importante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra de las cosas que Cristo es, que podemos ver en las Escrituras, es que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo en la tierra, como hablábamos al principio. ¿Sí? Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese todo incluye a nosotros, hermanos, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. No somos los más importantes de la película nosotros, ¿eh? A veces nosotros creemos de que Dios tiene que estar a nuestro servicio porque somos sus hijos y somos los... No. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios. Y ni siquiera somos los más importantes de esta película hermosa que estamos viviendo. Porque todo, incluyéndonos a nosotros, fuimos creados por medio de Él y para Él. Nuestra finalidad no somos nosotros, sino Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es Cristo, hermanos. Ese es Cristo. 1 Corintios 12:27 habla de bien, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Creo que todo lo que hemos mencionado lo sabemos. No es algo quizás novedoso, nuevo. Tenemos el conocimiento, tenemos la información. El problema es que está en que no lo vemos. Necesitamos verlo por el Espíritu. ¿Para qué? Para que todo eso se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Sabe que todo el conocimiento de Cristo está en la vida que porto? En la vida que me habita. En esa vida. Una planta no tiene que pensar para
para que se desarrolle la fotosíntesis, para que pueda crecer. Ese conocimiento está en la vida que tiene la planta. Ese proceso de fotosíntesis se desarrolla de manera natural. Esa vida, hermanos, se desarrolla de manera natural en nosotros. Y no es mi vida y Cristo. No es mi vida. Somos uno, hermanos. Por ahí cuando hablamos de prioridades, ¿no? Cristo es el todo. No es mi vida y Cristo, somos uno. Porque en realidad no tenemos una relación con Él. Porque una relación podría ser algo hasta superficial. Me veo un rato con Germán, ¿qué rato bien? ¿Cómo estuvo el trabajo? Genial, tenemos una relación de amistad. ¿Y cuándo nos vemos? Sí, el domingo nos encontramos. Muy listo, genial. Y por ahí nos mandamos un mensaje, o hablo con Marco. Che, Marco, ¿cómo andás? Tenemos una relación. Pero en realidad no tenemos una relación con Cristo, es algo mucho más profundo. Tenemos comunión, unión, hermanos. ¿Y por qué hablamos de comunión? ¿Quién nos habita? O sea, ¿qué tenemos dentro? La vida de Cristo. ¿Cómo puedo yo no tener comunión con Cristo? Imposible, si Él me habita. Entonces, en todo momento y en todo lugar donde yo estoy, Cristo está conmigo, porque vive en mí, por medio de la vida del Espíritu en mi interior. Ahora, el tema es, como digo, necesitamos que eso se nos revele, que podamos verlo, porque cuando no entendemos la vida, cuando no se nos es revelada, ¿sabe qué ocurre? El alma reproduce una vida paralela. Reproduce una vida paralela a la de Cristo. Trata de copiar la forma. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información de lo que un cristiano es, de lo que Cristo es. Entonces, con esa información tratamos de imitar esa vida. Pero en realidad nunca va a ser Cristo viviendo en nosotros. Y lo tremendo, que una vida que copia, una vida que imita, no se sujeta al gobierno de Cristo. Y vivimos tratando de ser aceptados, de calificar en todo, haciendo todos nuestros mejores esfuerzos. Pero en realidad no estamos viviendo la vida de Cristo. Estamos viviendo el alma, tratando de merecer. No podemos imitar la vida del Espíritu, hermanos. No se puede. Si realmente hay vida en nosotros, uno de los síntomas normales de esa vida, ¿cuál es? Es que va a haber hambre de Cristo. Un bebé cuando nace, ¿qué hace? Llora, porque tiene hambre. El hambre no se aprende a tener. El hambre es algo natural, no generado. Es algo que fluye naturalmente de nuestras vidas. Ya para ir terminando, escuché una historia de un predicador del siglo XIX llamado Spurgeon, no sé si alguno ha sentido nombrar. Dice que Spurgeon estaba en su oficina, ¿no? y entró su esposa y lo encontró con su cabeza entre sus manos. Sería algo más o menos, yo imagino así, ¿no? Así. ¿Sí?
Y al verlo muy preocupada, le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? Dice, ¿murió Dios? Obviamente. Una pregunta muy sarcástica, ¿no? O sea, lo vio tan preocupado, tan mal. Y dice, ¿qué pasó? ¿Se murió Dios? Cuando él escuchó a su esposa con semejante pregunta, dice que se sintió como un hombre pequeñito, dice, muy pequeñito, tratando de respirar. Escuche esto porque es tremendo. Tratando de respirar de a poquito por temor a que se terminara el aire. O sea que era tal la preocupación, su momento que estaba viviendo, que él se sintió de esa manera. Entonces dice que Dios le habló y le dijo, hijo, respira, llena tus pulmones porque hay sobreabundancia. Yo soy más que suficiente. Ese es nuestro Dios. Cuando vemos, hermanos, en el Espíritu la gloria de Cristo y toda su grandeza, todos los problemas se desvanecen. Él sigue sentado en su trono, Él sigue reinando, hermanos. Absolutamente nada escapa de su control. Yo no sé qué temporada estás viviendo, pero aún en medio del caos, Dios sigue reinando. Somos hijos de la luz, hermano, y el mundo necesita esa luz. Ahora, si no vemos nosotros, ¿cómo podremos guiar a otros a esa luz? Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Traigamos ese pasaje a nuestra realidad actual. ¿Quién es la gloria de Jehová? Es Cristo, es la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a llenar la tierra? ¿Quién es la tierra? La tierra son las personas. O sea, imaginemos, no estamos hablando de que el planeta se va a llenar de la gloria de Jehová. No, estamos hablando de que la gloria, Cristo que portamos, esa gloria va a llenar la tierra. ¿Quién es la tierra? Son las personas que habitan este planeta, hermanos. Somos nosotros los portadores de esa gloria. Esa semilla que nosotros sembramos en nuestro vecino, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todo momento. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Pregunta, ¿creen que necesitamos que se nos siga revelando Cristo después de todo lo que hemos expuesto? ¿Sabe que una de las cosas que creo que es uno de los principales motivadores en nuestras vidas, ¿no? Es que cuando se nos revele Cristo en toda su plenitud, podremos amar a quien no merece ser amado. Porque recién entonces le podremos presentar a otros la vida que portamos. Mientras no se nos revele la persona de Cristo, seguiremos pensando en nosotros, en nuestra propia necesidad, tratando de solucionar nuestros problemas de la mejor manera, independientes de Él.
pero no es lo que verdaderamente necesitamos como hijos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si oramos? Amén.